Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Es el tema de los puntos fijos para aplicaciones. En particular, si tenemos una aplicación f que vaya de un conjunto A sobre sí mismo, decimos que un punto de A, x, es fijo por esa aplicación f si verifica que f de x es igual a x. Es decir, que la transformación no lo cambia. Tendríamos una transformación de un conjunto en sí mismo y al considerar un determinado punto, si es fijo, la transformación no cambia el valor del punto o lo que su naturaleza indique. ¿Vale? Este tema es amplísimo, tiene muchas aplicaciones y es muy complicado en la mayoría de las ocasiones. Vamos a analizarlo de la forma más simple, o mejor dicho, en la forma más simple, cuando la aplicación es lineal. Así que vamos a considerar un espacio vectorial, un K espacio vectorial, donde K pues, es el conjunto de números reales o el de los complejos, y aparte va a ser n-dimensional. Por lo tanto, no vamos a considerar el caso de un espacio vectorial sobre R o sobre C de dimensión infinita. Es decir, vamos a considerar uno de los espacios vectoriales más comunes. Muy bien. Vamos a definir también el conjunto V sub n sub k como el conjunto de los vectores de tipo n por 1 con entradas en k. O sea, los vectores columna con n filas y todos los elementos de tales vectores son elementos del cuerpo K. Sabemos que ese conjunto es también un n o un K espacio vectorial n-dimensional, con las operaciones usuales entre las matrices columna. ¿Vale? Pero sabemos más. Sabemos que, fijada una base B del espacio E, toda aplicación lineal f entre E y E, un endomorfismo lineal, se puede trasladar a un endomorfismo de V sub nk en V sub nk a través, precisamente, de la aplicación que a cada elemento de E le hace corresponder sus coordenadas en la base previamente fijada, B mayúscula. ¿Vale? ¿Y por qué hacemos este esquema? Pues porque en el caso de las transformaciones de V sub n sub k en V sub n sub k, los endomorfismos lineales, podemos usar matrices para trabajar con los valores que ponemos y los valores que sacamos. Sencillamente, si aquí tenemos un vector, u, lo que hacemos es obtener sus coordenadas en la base B, en forma de columna, luego hay una matriz A mayúscula en la base B del endomorfismo, ya veremos cómo la sacamos, muy simple, y este esquema lo que me está diciendo es que si quiero saber las coordenadas de f de u, es decir, el valor que aparecería aquí, solo tengo que operar con esa matriz las coordenadas de u, en este sentido. Esto sería una matriz columna, esto sería una matriz cuadrada de n por n, y esto sería otra matriz columna. Obviamente n por 1 y n por 1, para que tuvieran sentido todas las operaciones que hacemos aquí. ¿Vale? Eso lo vamos a ver ahora con ejemplos prácticos que trabajaremos con determinados programas, en concreto con Octave. Así que ahora vamos a dar un par de definiciones.
La primera definición es la siguiente. Un subespacio. Voy a llamarle, por ejemplo, U. De E es invariante por el endomorfismo F si F de U está incluido en U. O podría ser igual, pero en principio lo que me interesa es que se verifique al menos esto. Obviamente el núcleo de cualquier endomorfismo es un subespacio invariante, porque la imagen del núcleo es 0, el conjunto 0, el cual está incluido en cualquier núcleo. Así que la imagen del núcleo está incluido en el núcleo, obviamente. ¿Vale? Pero pueden haber más. De hecho, encontrar los subespacios invariantes es un tema que se resuelve estudiando la estructura de los endomorfismos a través de la diagonalización o a través de las matrices de Jordan. ¿Vale? Bien, en el caso que nos ocupa, voy a dar ahora una segunda definición que dice que un vector x de E es fijo por el endomorfismo F si f de x es igual a x. Y definimos el conjunto V como el conjunto de los vectores de E que resultan fijos por el endomorfismo. Estas dos cosas no son la misma, ¿vale? U es un subespacio invariante. La imagen está incluida en el subespacio. Y V es un conjunto, de momento, de puntos fijos. Es decir, no es que esté incluida, es que es la misma, obviamente, porque si hacemos f de v, como veréis, ¿qué pasa con f de v? Pues que me va a dar v, porque cada elemento que está en v se caracteriza porque su imagen es el mismo. Obviamente ocurrirá esto. Para que todo conjunto fijo v, vamos a llamarle conjunto fijo, por ejemplo, sea también un subespacio invariante, bastará con que sea un subespacio, porque ya verifica la condición de la invarianza, ¿vale? Aquí, en este caso. ¿Cómo podemos probar que es un subespacio? Eso es muy fácil. Primero, V obviamente es distinto del vacío, ya que el 0 pertenece a V. Cualquier endomorfismo, la imagen de 0 es 0, ¿vale? Bien, luego, si consideramos X e Y pertenecientes a V y alfa y beta pertenecientes a K, cuando hagamos la imagen de la combinación lineal alfa X más beta Y, pues nos dará alfa por f de X más beta por f de Y. Pero, ¿qué pasa con esto? Pues que como f de x es x, esto será alfa por x, y como f de y es y, será beta por y. ¿Por qué digo que f de x es x y f de y es y? Pues porque pertenecen al conjunto fijo, por f. Vale, entonces la imagen de alfa x más beta y es alfa x más beta y, lo cual significa que alfa x más beta y pertenece a v. Y así v es automáticamente un subespacio de E. Y como es invariante, es un subespacio invariante. En resumen, hay que buscar los subespacios fijos dentro de los subespacios invariantes. Por lo tanto, al hacer diagonalizaciones, nos saldrán si existen los subespacios fijos o transformaciones, o cambios en matrices de Jordan, ¿vale? Pero vamos a caracterizarlos un poquito más. Y lo vamos a hacer con este teorema. Son equivalentes para un endomorfismo f de n, ¿vale? A
existe un conjunto fijo V no trivial. Y B, el 1 es valor propio de F. Vamos a ver, supongamos que existe un conjunto fijo de este tipo. Por lo tanto, como V es distinto de 0, habrá un vector X distinto de 0, tal que f de X es igual a X. Por lo tanto, f de X es igual a 1 por X. Y esto significa que 1 es valor propio del endomorfismo. Ya que los valores propios, como recordáis, eran aquellos lambda tales que f de x era igual a lambda x para x distinto de 0. En este caso, el papel de lambda lo está haciendo 1, sin mayor problemas, ¿vale? Y x, claro, sería un vector propio de f asociado a ese valor propio. Ahora veamos que b implica a. Si 1 es valor propio, eso implica que existe un x diferente de 0, tal que f de x es igual a 1 por x. Por lo tanto, lo tenéis. Aquí x pertenecería a v menos el 0. Y sería v un conjunto fijo no trivial. ¿Vale? Muy bien, ahora voy a proceder a hacer un ejemplo con Octavio. Primero cargamos el paquete simbólico, pkg load symbolic, aquí lo tenéis. Definimos las variables y la función lineal, pero lo vamos a hacer por componentes. Las variables van a ser x y z, lo veis aquí, es la instrucción sims x y z. Y luego definimos las funciones u, v y w, que son las componentes de la aplicación lineal, que va a ser un endomorfismo de R3 en R3. Así que hay tres variables, x y z, y tres componentes de la función, u, v, w. La primera de ellas es x más 2 por y menos z, la segunda es x menos y la tercera es z. Como ejemplo, pues calculamos el valor de la función en el punto 1, 1, 1, ¿vale? Y le llamamos a al vector que nos sale. Lo veis aquí, u de 1, 1, 1, v de 1, 1, 1 y w de 1, 1, 1. Como nos interesa la matriz en la base canónica, pues lo que vamos a hacer es calcularla a través de esta transformación. Podemos b, u de 1, 0, 0, v de 1, 0, 0 y w de 1, 0, 0. Esa sería la primera fila, ¿vale? Es decir, el resultado que obtenemos es la transformación lineal en el endomorfismo cuando ponemos el vector 1, 0, 0 para cada componente, ¿vale? Luego, u de 0, 1, 0, v de 0, 1, 0, w de 0, 1, 0, la segunda fila. Y la última fila, pues lo mismo, pero para el 0, 0, 1. Como nos sale una matriz por fila, y la matriz siempre sale por columnas, lo que hacemos es transponerla. A igual a b'. Eso es la transposición. Y ahora lo que vamos a hacer, como nos interesa obtener si tiene o no tiene como valor propio el 1, y luego también nos interesa sacar un vector propio, pues calculamos la matriz de paso y la matriz diagonal mediante esta instrucción. Corchete PD igual a IG de A. Eso es para decir que vamos a tomar los eigenvalores de A, ¿vale? Y nos da entre ellos el valor propio 1, que aparecería en la diagonal, la matriz diagonal. Ahora lo veréis cuando lo ejecute. Para hallar el vector propio, que es el que nos interesa, porque si tenemos este valor propio 1, nos interesa no solamente ver la multiplicidad algebraica, que va a ser también 1, lo vais a ver fácilmente, sino la multiplicidad en cuanto a dimensión del espacio invariante, que es el núcleo de, en este caso, f menos la identidad, f menos lambda identidad, siendo lambda el valor propio. Como el valor propio es 1, el que nos interesa, pues aquí sería f menos la identidad. Así que calculo la matriz M correspondiente a esa transformación, f menos la identidad, que es A menos EYE de 3, o sea, la matriz identidad de orden 3.
y luego le saco el núcleo de esta transformación lineal, mediante esta expresión null de m. Eso me sale un vector. En realidad, ese vector es el vector que genera el núcleo, ¿vale? Y a través de él, el subespacio fijo, ¿de acuerdo? Bien, voy a proceder a calcularlo. Lo he hecho y vamos a la ventana de comandos y voy a repetiros esto un poquito. ¿Lo veis? Aquí la aplicación lineal es f de x y z igual a x más 2 por y menos z, x menos y z. He calculado el valor de esta aplicación lineal para 1, 1, 1. Es decir, aquí pondría 1, aquí pondría 1 y aquí pondría 1 y análogamente los demás. Y me sale 2, 0, 1. Luego he calculado la matriz de la aplicación lineal en la base canónica, ¿vale? Que es precisamente esta, A. La que me sale transponiendo esta otra, haciendo las transformaciones en las funciones que he puesto aquí arriba. Y luego aquí, pues al hacer la instrucción que hemos visto antes para sacar la matriz de paso y la diagonal, pues tengo por un lado la matriz de paso y por otro lado la diagonal. En la matriz diagonal están los valores propios, lo veis, 1 menos raíz de 3 y más raíz de 3, esta matriz es diagonalizable y es evidente puesto que aquí tenéis la forma diagonal, pero tenemos el valor propio 1, ¿vale? Luego con esta matriz, que es la que tengo aquí, m, que es igual a esta menos la identidad, busco el núcleo, y el núcleo está generado por este vector, 1, 1 medio, 1. Pues podéis comprobar también fácilmente que si hacéis la imagen de 1, 1 medio, 1, os va a dar 1, 1 medio, 1, y lo mismo va a pasar para la recta generada por este vector. Así que tenemos un subespacio fijo de dimensión 1. Solamente hay un subespacio fijo de dimensión 1. No hay ninguno más para la aplicación lineal que hemos definido aquí. Bien, con esto termino.